Nuevamente, ya creo que podríamos empezar. 5 minutos yo creo que es un tiempo suficiente. Bueno, pues no tenemos el gusto de conocernos y me gustaría mucho que me dijeran si han estado o están en un comité de investigación, comité de ética de investigación. ¿Me puede decir el doctor Bustos? Yo pertenezco al Comité de Ética e Investigación del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara. Ok, entonces sí están en algún comité de ética de investigación o de bioética, también de una vez. Carla, perdón, doctor Bustos. No, también pertenezco al Comité de Bioética Hospitalaria del Hospital General de Zona número 9. Ok, muy bien. Buenas tardes, doctora. Sí, Carla, pertenezco al Comité de Bioética de la Universidad del Valle de México. Muy bien. Permíteme, entonces. Buenas tardes. Mi nombre Sí. soy el doctor Miguel Soto Valdés. Sí pertenezco al Comité de Bioética de la VM Cumbres en Monterrey. Ok. ¿El doctor Martínez? Sí, cómo no, yo soy presidente del Comité de Bioética de Hospitalia y bueno, nada más ahí estoy y miembro del clúster de bioética de Monterrey. Muy bien. ¿Y Gabriela Zapata? Hola, no, yo actualmente soy coordinadora de estudios de investigación en dermatología aquí en el HU. Ok, muy bien. ¿Y el doctor Salazar? Sí, buenas tardes. Yo no pertenezco a ningún comité de ética ni nada, soy subdirector de un hospital psiquiátrico acá en Saltillo. Soy investigador. Muy bien. Mucho gusto y muchas gracias. Bueno, sí, para poder ubicarnos más o menos, lástima que no están los demás, porque según me dicen, son como 20 y pues verdaderamente es una minoría la que tenemos aquí puntuales, pero bueno, me da mucho gusto que más del 50% estén perteneciendo a uno de los comités. La clase que me habían pedido está ubicada para el comité de investigación, ética de investigación, pero vamos a tratar de dar un poquito de tiempo de algunos puntos que creo que sí deberían de considerarse para comité de hospitalario de bioética. La idea de este taller no es exactamente dar una clase, sino precisamente que hagamos un taller. Y para eso, lo primero que yo quería preguntarles a ustedes es qué problemas han tenido en sus comités, para que podamos empezar a platicar un poquito sobre la resolución. Por supuesto que no vamos a empezar con las generalidades, ¿verdad? Que todos ustedes ya conocen. Y aquí la idea, pues, sería hacer un pequeño panel de preguntas y respuestas. ¿Alguien me quiere compartir si han tenido algún problema con el Comité de Ética de Investigación primero? Bueno, sí, en mi caso, la conceptualización del comité como tal. Generalmente, nosotros tenemos apenas 2 años de haberlo instituido y al principio fue más como un relleno que como un reforzamiento a la investigación. Creo que ese fue el primer gran golpe que tuvimos nosotros y que aún en los investigadores sigue teniendo cierta particularidad. Muy bien. ¿Por qué considera usted que ese fue uno de los problemas? ¿Era acerca de una conformación deficiente de las personas que constituían el comité? ¿Era demasiado heterogéneo? ¿No conocían la normatividad? ¿O exactamente a qué se refería? No, yo creo que era la aceptación del centro universitario del comité como una estructura de registro, de asesoramiento de la investigación. No solamente como un valor moral, sino que
ha costado trabajo que cambien esa manera de pensar. Exacto. Ahora sí ya lo entendí mejor. Muy bien, cómo no. ¿Alguien más quiere compartir algún problema o alguna condición que hayan tenido en sus comités? La doctora Morán, me parece que también ha estado en comité de ética de investigación. Pues ¿Nos puede compartir? realmente nosotros en VM precisamente estamos tomando este diplomado porque apenas lo estamos incorporando. Realmente todavía estamos arrancando. Este mes, a finales de mes, vamos a tener pues nuestras primeras reuniones donde ya vamos a empezar a revisar algunos casos. Entonces, pues es de reciente creación. La seguridad del paciente, Okay. ¿cómo se ve comprometida o no se ve comprometida? Si me hace el favor de... Recordar que cualquier procedimiento... Si me hace el favor de escuchar su micrófono únicamente por orden porque se está viciando. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contribuir en esta primera reflexión? Las personas que acaban de llegar, estamos preguntando si han tenido algún tipo de problema o quieren compartir algún tipo de comentario para que empecemos nuestra, pues no clase, sino una forma de intercambiar ideas para mejorar el comité. Han entrado 3 personas más, ¿sí? ¿Me escucha? Soy el doctor Miguel Soto. Estoy en el mismo comité que la compañera que habló ahorita, la doctora. Yo soy, lo estamos integrando. Okay. Mi experiencia en investigación antes de esto era como coordinador de investigación clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el CIDIX, que está ubicado en Salitos y Mutualismo, donde trabajo sobre vacunas, y ahí tuve la oportunidad, como ser parte de la coordinación de esa área, interactuar mucho con el comité de ética, y pues me enteré de muchas situaciones que manejaban ellos, con todas las problemáticas que puede ser, y también siempre su espíritu de verificar que el paciente no tuviera ningún problema y cualquier circunstancia se le atendiera, y que obviamente los protocolos pues entablaran el respeto a la persona. Lo que yo vi mayor de problemas, de hecho lo plantearon en la sesión pasada, es siempre la premura que el patrocinador pedía que fuera express la resolución, y el comité de ética decía, es que esto no puede ser express. Esto tenemos que revisarlo. Si es una urgencia, lo vemos, donde se involucra la salud de un paciente, estamos de acuerdo. Pero si no, esa es nuestra sesión. Es que COFEPRIS, digo, no, pues debe usted programarse esos estudios en base a los tiempos de cada país. Ustedes cuando vinieron a México ya sabían, me imagino que tienen sus scouts, sus buscadores, qué tiempo se tardan y ustedes se planean así. Pero realmente ese es el mayor problema. El comité de ética cumplía bien sus funciones, tenía amplia experiencia el presidente, y entonces sí, yo le aprendí mucho a él, porque realmente era una persona muy instruida sobre el área, y aquí estoy, haciendo, con esa experiencia adquirida en varios años, pues ahora busco ser, y ya soy parte de un comité que apenas está implementando y con todo el deseo de hacer bien las cosas. Perfecto, pues muy bien y muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien más? Bueno, pues yo sí les quiero comentar que verdaderamente los comités de ética de investigación aquí en México, aunque ustedes sean, algunos de ustedes relativamente nuevos y se estén configurando, pues ya están bastante consolidados a nivel de toda la República, y la ventaja que tiene este tipo de comités es que no se presta a demasiada discusión en el sentido ético la mayoría de las veces, y que además pueden ustedes recurrir con mucha facilidad a las declaraciones
pues tanto nacionales como internacionales, que los pueden guiar en caso de alguna duda. Así que pues ese es un comité que yo creo que pues hace 10 años o un poquito más, quizás unos 15 años, sí verdaderamente estar en un comité de ética de investigación a veces era un poquito problemático porque no había las herramientas suficientes y ni tampoco los expertos para que nos ayudaran. Pero pues actualmente yo creo que eso se ha solventado mucho. ¿Cuál es uno de los problemas que yo sí creo que deben de tratarse no solo para el Comité de Ética de Investigación, sino especialmente para el de bioética? Es el punto que el doctor Bustos estaba tratando. Muchas veces el desconocimiento de cuál es el objetivo de los comités hacen que el ambiente hospitalario sea negativo, porque hay como en todo, ¿verdad? Pues ya lo han visto ahorita con la pandemia, los grandes fake news, pues igual sobre la función del Comité de Ética de Investigación y especialmente el de bioética. Entonces, yo sí considero que es muy importante en que los miembros se den a conocer en el hospital. Y esto es una labor tanto de la autoridad, llámese el director del hospital, como de los demás miembros o las personas coordinadoras de los principales servicios. ¿Cómo lo hemos hecho en otros lugares y que ha dado muy buen resultado, tanto para el Comité de Ética de Investigación, obviamente el de investigación, que siempre es previo a este, y el de bioética? Pues en primer lugar, en todos los hospitales hay sesiones y en alguna de las sesiones el director del hospital presenta y hace ahora sí que una presentación de estos comités ante la comunidad. Y esto hacerlo por lo menos unas 3 veces en el año, precisamente para que se vea en primer lugar que tiene el suficiente apoyo institucional para que el presidente del Comité de Ética de Investigación, el secretario, la persona delegada, pueda mostrar cuáles son los objetivos y que se demuestre ante la comunidad no solamente la validez y de que es un punto, como el Comité de Ética de Investigación, un punto insoslayable para que se den las investigaciones en esa institución, sino que se parte de la buena fe y del principio de ayuda a la investigación. Entonces, muchas veces lo que pasa es de que no se conoce por la comunidad de que me voy a referir primero al Comité de Ética de Investigación, está precisamente para ayudar a los investigadores a realizar investigaciones más éticas y que respeten los derechos humanos y que verdaderamente vaya a tener un funcionamiento adecuado ese protocolo. Y que no lo vean nada más como un registro lleno de problemas y de papeles que les va a obstaculizar y les va a alterar su cronograma, porque muchas veces los investigadores no toman en cuenta, desgraciadamente, los tiempos que tienen que tomar para promover o para solicitar a los comités su aprobación. Hay muchas instituciones que están juntos, el Comité de Investigación, el de Ética y el de Ética de Investigación, y eso acorta los tiempos. Pero yo no sé en las instituciones de ustedes cómo funcionan. En otras instituciones lo pasa primero por el Comité de Ética de Investigación y una vez que se da el visto bueno, pasa al Comité de Ética de Investigación. Eso, por supuesto, dobla los tiempos. Entonces, si los investigadores no están tomando en su cronograma esos tiempos, y tampoco sé cada uno de ustedes cada cuándo están ustedes sesionando, pero la mayoría de los comités sesionan una vez al mes si tienen menos de 10 protocolos, o si tienen más de 10 protocolos,
muchas veces es cada 15 días, pero vamos a poner el caso de una vez al mes, con el calendario de recepción de documentos con límite de recepción y los límites de respuesta, que tiene que tener todo comité calendarizado eso y puesto en alguna página en donde se puedan informar las personas interesadas. Pues a mí lo que yo he visto de problema respecto a eso y que consideran un problema los investigadores es que toman el cronograma sin tomar en cuenta 2 meses, si es que lo pasan a la primera, o si hay alguna recomendación, 3 meses o 4 meses, y entonces se les va el cronograma y obviamente ellos consideran esto un obstáculo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar les digo, para que no haya poca aceptación de las recomendaciones de los comités, es que estos comités se institucionalicen, podríamos decir, en donde están ustedes trabajando, en el que se vea el apoyo institucional de la dirección, o al menos de la dirección de investigación, y que, si es posible, participen en las sesiones en donde se presenten casos que esté involucrado algún proceso de investigación. O en el caso de bioética, esto es muy importante, que participen en los casos donde hay un problema de bioética. En todos los hospitales hay sesiones anatomoclínicas o sesiones clínicas y muchas veces tienen un problema de tipo bioético que se puede abordar. No voy a decir que exhaustivamente, pero sí en unos 20 minutos o media hora, que una de las personas del comité entre a la discusión y señale los puntos importantes que deberían de tomarse en cuenta en ese caso. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, como les digo, es para que haya un reconocimiento formal de los comités. En segundo lugar, para que conozcan los objetivos de los comités, que muchas veces no son conocidos por el personal. En tercer lugar, que empiecen a formar una estructura de prestigio, porque esto se va a dar a través de la competencia que los mismos comités estén demostrando cuando den ya sea alguna opinión en el comité de bioética o cuando den algún tipo de solicitud declaratoria en el comité de ética de investigación. Entonces, este prestigio pues se va a lograr a través de que demuestren en forma pues directa en las sesiones, en los eventos, que cuando participen pues tienen una opinión pues tan avalada, importante y argumentada que va a ser importante para las personas del hospital el tenerlos en cuenta. Entonces yo creo que estos son 2 puntos importantes que podrían facilitar, podríamos decir, la aceptación y también lo de la revisión de los protocolos. El punto que decía el doctor Soto, sí, efectivamente hay protocolos que a lo mejor no es lo usual, ¿verdad? Que tengan que ser express, pero bueno, se pueden pedir express en algunas cosas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, que el tipo de medicamento tenga, esto es muy raro, algún tipo de problema para conseguirlo más que en fechas específicas, alguna cosa así, o que hayan tenido algún problema con la farmacéutica y por alguna razón se les hayan ido los tiempos. Pero bueno, lo que hay que tener es un calendario de aceptación con fechas límite de recepción por tiempos que ustedes tengan de sesionar y también un calendario de respuestas, porque también no solamente es exigir, ¿verdad? Sino también cumplir. Entonces, pues bueno, una de las cosas que yo creo que facilita mucho, pero les digo, no sé exactamente cuántos protocolos tengan ustedes por mes,
pero es el uso de las plataformas. Hay actualmente plataformas especiales para comités y algunas son gratuitas. Entonces, hay una plataforma del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que viene en español, por cierto, y se puede bajar de la página, y que es gratis, y que esa plataforma, pues simplemente hay que ir subiendo los documentos y se firma dentro de la plataforma y se van haciendo los trámites pues muchísimo más rápidos, porque muchas veces no cuentan con un personal de secretarial amplio y pues todo esto pues es tiempo para las personas que están en el comité. Entonces sí me gustaría saber si ustedes trabajan con plataformas o lo hacen todo manual. ¿Puede alguien? Dime. No sé quién habla, pero dime. ¿Alguien quiere decirme si trabajan con plataformas o hacen toda la parte administrativa manual? Prácticamente todo es manual, solamente la recolección, el repositorio es el que se trabaja en plataforma. Es como nosotros trabajamos. Ok. Pues si quieren, se pueden, les digo, meter en Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y bueno, y hay una opción para que manden en español una plataforma de recolección de datos. Y es muy parecida a la que nosotros tenemos en uno de los hospitales y que verdaderamente pues es un costo inicial, es un costo mensual. Y esa plataforma es casi igual y es gratis. Entonces, pues a lo mejor, como les decía, no sé exactamente qué número de protocolos nuevos tengan cada vez. Doctor Soto, ¿cómo cuántos protocolos tienen? Sí, como dijo mi compañera, la estamos implementando. Apenas vamos a iniciar el primer revisión en esta junta, creo que alrededor del 20 de agosto. Ah, ok. Entonces, sí, no. es reciente creación y estamos en este diplomado con la intención de actualizar nuestros credenciales. Perfecto. De tomar... Con bioética, claro. Sí, para cumplir con todos los requisitos, pero estamos con todo el empeño y deseo de dar el banderazo y va a ser el primer protocolo que van a presentar. Va a ser seguramente vía Teams o una reunión en plataforma, donde quizás lo vamos a caer en casa y vamos a sesionar de esta forma. Todavía, pues, los semáforos no están en una situación para poder hacerlo presencial, pero vamos a ver eso y obviamente estamos viendo si hay plataformas como la que usted dice, la voy a revisar para ver si le digo, ahorita tendrán poquitos, pero va a llegar un momento en que les va a facilitar mucho el uso de una plataforma. La otra cosa que, disculpe, hay una plataforma, no sé si recuerda el doctor Soto, que una doctora que recientemente se incorporó nos mostró, yo no me acuerdo del nombre de la plataforma, pero era precisamente para eso. Ella nos mostraba, ella se acaba de incorporar al comité y ya tiene también más experiencia en esto y nos mostraba ella la opción de poder utilizar esta plataforma, pero no recuerdo yo muy bien el nombre. Y sí, sobre todo lo que decía era eso, que hacía muy ágil todos los procesos administrativos y que todo, ir viendo el tracking de cómo tanto nosotros como las personas también que someten que someten al comité, ¿verdad?, de evaluación, el ensayo, ver todo esto, cómo va surgiendo, pero yo no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí ella nos mostró. De la plataforma comprada, la que más se usa en México se llama Ecomite. No sé, o sea, Ecomite. Pero esa es pagada, esa es la que más se usa aquí. Y sí, efectivamente, yo creo que sí ayuda. Otro de los problemas que, bueno, a lo mejor no es exactamente lo que ustedes están preguntando, pero es que sí es un problema. No solamente el resguardo de la información está bien en el campo de las plataformas, pero se tiene que tener también un resguardo físico.
Y no sé, los que están ahorita haciendo con bioética y que no han tenido todavía ninguna evaluación de con bioética, ese es uno de los puntos que pues más se fijan ellos cuando hacen la revisión presencial. Y es que el resguardo físico que ustedes tengan y cuando se tienen muchos protocolos, la verdad es mucho espacio. Y hay hospitales que han contratado bodegas para poder guardar los documentos porque se tienen que guardar, como ustedes saben, en algunas ocasiones 5, pero realmente es 10 años. Entonces se les junta, pero una papelería ahí. Y uno de lo que sí deben de tener cuidado, porque pues en las guías no lo dicen, pero así es como lo quieren revisar, es que se tienen que archivar por protocolo de cada mes de llegada los protocolos, como hayan llegado según las fechas. Eso, por ejemplo, en uno de los hospitales fue un problema porque lo que hacían era guardarlos por orden alfabético y luego tuvieron que cambiar toda la organización porque lo que querían con bioética era por mes y por fecha. Entonces, bueno, si ustedes quieren checar en su estado cómo les van a pedir los resguardos de los documentos, los archivos, pues, cómo, porque la verdad, en ese comité que sí había muchísimos protocolos, eran más de 200 cajas de esas de las que se guardan archivos, de esas cajotas, y luego en esas cajotas tenían que venir todo por fecha. Entonces, pues sí, fue un problema para ese comité. Entonces, si ustedes quieren preguntar en su estado cómo es cuando quieran, bueno, cuando ellos vayan a revisar físicamente, cómo van a querer que estén guardados los documentos, porque sí, aparentemente eso no es parte así teórica de los comités, pero es la parte práctica de los comités, que luego pues es un lío, ¿verdad? Eso. Así que, bueno, pues de esta parte que serían las dos primeras preguntas, ¿tienen algún comentario o quieren agregar algo más? ¿No? No, Bueno. solamente si nos pueden la dirección o dónde conseguir esas Okay, plataformas para ir. Se lo mando a Marisela. Ahorita en el momento no lo tengo, ¿verdad? Pero se lo mando a Marisela, para que ella se los pase a ustedes. Otra de las cosas que yo creo que les sirve mucho a los comités que están empezando es hacer checklist. Sobre todo hacer un checklist de los puntos que tienen que contener las cartas de consentimiento. Las cartas de consentimiento de las farmacéuticas generalmente no solamente son demasiado amplias, confusas, y yo creo que a veces hay que pedir a las farmacéuticas que reconsideren el número de páginas, ¿verdad? Porque como ustedes han de haber visto, son 20, 30 páginas de consentimiento, ¿verdad? Que eso no hay quien lo lea y seguramente las personas que entran en la investigación no lo leen y no siempre tienen todos los requisitos que se requieren exactamente para una carta de consentimiento. En los comités que yo he estado, ¿cuál ha sido uno de los problemas? En que no cubre el seguro. Ya ven que para hacer la investigación se tiene que tener un seguro médico para los sujetos de investigación. Entonces, muchas veces el seguro no cubre los efectos adversos más frecuentes o los efectos adversos graves, aunque no sean frecuentes. Eso ha sido uno de los problemas que nosotros hemos encontrado. La otra cosa es de que hay algunos que solamente cubren urgencias, pero hay protocolos en los que los efectos adversos no solamente no se presentan como urgencias, sino se presentan después de meses o hasta años del protocolo. Entonces, si ese es el caso o el comité considera que podría ser el caso, sí hay que pedirle
a las farmacéuticas que deben incluir dentro de la carta de consentimiento que se cubrieran no solamente las urgencias, sino cualquier padecimiento relacionado con el medicamento o con lo que se haya estado, porque no es nada más protocolos de medicamentos, aunque es lo más usual, también hay aparatos y algún otro tipo de cosas para que se cubran. A nosotros nos tocó un protocolo en que efecto secundario no muy frecuente era ay, perdón, pero es la hora de Salud. Salud. A nosotros nos tocó, como les digo, que uno de los efectos adversos no frecuentes, pero pues obviamente, aunque no sean frecuentes, a alguien le pasa, es que podría producir catarata. Y no estaba incluido dentro del seguro, seguro médico, la operación de catarata. Entonces, pues sí, se le pidió a la farmacéutica que lo considerara. Y sí les quiero decir que hemos tenido bastante buena experiencia con las farmacéuticas en los cambios argumentados de las cartas de consentimiento, no del protocolo, porque el protocolo efectivamente no se cambia porque es un protocolo que se utiliza internacionalmente en forma estándar. Pero las cartas de consentimiento sí son específicas, no solamente para el país, sino para el hospital. Por lo tanto, esas sí se pueden modificar. Y eso es una de las grandes cosas que muchas veces no se sabe la fuerza que tiene un comité de investigación, porque la verdad, el comité de investigación, de ética de investigación, no es solamente un comité consultivo, como pasa en el de bioética, sino que tiene un peso práctico para que se puedan realizar o no, o suspender temporal o negar el que se realice una investigación en un hospital. Entonces, esa fuerza del Comité de Ética de Investigación, pues yo creo que es más importante que hasta la del Comité de Investigación, porque en el Comité de Investigación generalmente lo que se ve es la metodología y pues como buenos metodólogos en las farmacéuticas, la mayoría de las veces no hay problemas metodológicos claros, pero dentro de la metodología sí puede haber problemas éticos importantes. Entonces, el Comité de Ética de Investigación sí tiene que ver la metodología. Eso es algo que a veces no están de acuerdo muchas personas y la Comisión Nacional de Bioética no está abiertamente de acuerdo porque dice que nada más tienen que ver las partes de ética de investigación, pero es que en la metodología es donde están muchos problemas de ética de investigación, así que sí la tienen que ver, no exactamente en la parte estadística, por ejemplo, pero sí en la obtención de la muestra, en cómo se va a aplicar ese tipo de población o, sobre todo, pues qué riesgos conlleva para ese tipo de población. Así que, bueno, yo creo que uno de los puntos importantes de estar en un comité de ética de investigación es saber que sí se puede hacer cambios a muchas cosas. La forma primaria de hacer un cambio en algo, llámese en la carta de consentimiento, por ejemplo, en las juntas que se hacen con los pacientes, en algún tipo de información que no esté clara, etcétera, etcétera, pues lo primero, como ustedes saben, es dirigirse al responsable de investigación, o sea, el investigador principal, y solicitarle con una carta. Lo que sí les recomiendo es que todo sea por escrito. Ya sabemos que en los hospitales hay mucho compañerismo y que pues ahí en el pasillo, por favor me puedes hacer esto y sí, como no.
Esto son documentos oficiales y por lo tanto todo tiene que ir por escrito. Entonces, por escrito, solicitarle al investigador principal que tal o cual modificación al folleto, tal y cual modificación a la carta, claro, argumentada, ¿no? Y si esto no da resultado o el investigador principal considera que debería de llevarse esto a la instancia que pues él lo tiene que llevar, ¿verdad? A la farmacéutica, pero que necesita más apoyo del comité, pues se hace una carta a la persona encargada de ese protocolo en la farmacéutica. Y a nosotros nos ha tocado que, no le voy a decir que 100%, pero que 70% hay respuesta favorable. Así que pues esto es, yo creo, un punto importante. O sea, sentir que el ser miembro del comité de investigación sí puede hacer cambios, si considera que son importantes para su población o para alguna parte ética del protocolo, y que sí o sea, no están atados de manos, pues eso es algo yo creo muy importante, sentir que sí tiene uno un peso ante las farmacéuticas. La mayoría de las personas que están en los comités y sobre todo de las personas administrativas creen que porque las farmacéuticas pagan, pues ellas mandan, ¿verdad? Pero pues no. Precisamente el contrapeso es el comité de ética de investigación. Y bueno, y el comité de investigación que tiene que checar que metodológicamente esté bien. Pero el contrapeso es el comité de ética de investigación y no porque pague, ya por eso se van a aceptar todas las cosas que esa farmacéutica proponga. Y pues bueno, ahí viene otro de los problemas, que es el problema económico, que cuando se mete siempre el problema económico, pues siempre hay algunos factores a considerar, ¿no? Y es que, pues en muchos lados no quieren perder las investigaciones por dos razones. Administrativamente, porque sí, efectivamente, el hospital tiene un ingreso muy importante a través de las investigaciones. En segundo lugar, pues los investigadores principales, pues también tienen un ingreso muy importante a través de las investigaciones. Y en tercer lugar, pues el prestigio de la institución y de los investigadores depende de las investigaciones. Entonces, muchas veces no quieren perder investigaciones que no son adecuadas para su población o consideran que no tienen el sustento ético suficiente por razones de este tipo. Y entonces, en ese sentido, el Comité de Ética de Investigación, pues sí debe velar para que no se pierdan las investigaciones, pero también para que éstas sean éticas. Entonces, ahí es donde está, como les digo, la fuerza que puede hacer un comité de ética de investigación ante las farmacéuticas. ¿Quieren comentar algo antes de que siga? Me gustaría mucho saber sus puntos de vista y sus experiencias o qué opinan de lo que estoy diciendo, porque les digo, no es clase. Oiga, Sí. Bueno, yo como investigador he sido esto de los efectos, ahorita que comentaba acerca de lo del seguro, para mí es muy difícil porque hay medicamentos que no hacen el efecto secundario o colateral en un mes, 2 meses, pueden pasar hasta años. Entonces, ¿cómo podemos saber? O sea, ¿cómo podemos predecir? Voy a poner un ejemplo. Hay un antidepresivo que, checando cómo se aprobó, no vi el efecto de anorgasmia en la mujer y retardo en el orgasmo del hombre. Entonces, yo lo uso esto cuando uno tiene el orgasmo más rápido. Y da muy buen resultado a pocas dosis. Entonces ahí este efecto secundario yo lo estoy utilizando como un efecto yo esperado, el primario, porque la dosis que doy no es antidepresiva ni ansiolítica.
Digo, quería comentar esto porque esto que comenta usted es muy importante porque pues realmente no sabemos si un tumor va a aparecer en 15 años, 20 años y no sabemos si es a consecuencia de. Gracias, era eso. Gracias. Precisamente eso es lo que quiero que platiquemos. Miren, efectivamente, yo también dije eso. Hay veces que no se puede saber, pero se puede ampliar la cobertura. Miren, ustedes por supuesto que saben que después de 20 años, las farmacéuticas de una marca de implantes mamarios, pues indemnizaron a esas personas de implantes mamarios y que se han sacado del mercado medicamentos que llevaban 15 años y que han indemnizado a las personas. De hecho, si ustedes han tenido oportunidad de ver televisión en Estados Unidos, ya se dedican, no estoy a favor de eso, pero ya hay agencias que se dedican a buscar efectos adversos y secundarios y piden indemnización a las farmacéuticas. O sea, así es, porque también hay un hipoglucemiante en donde aquí en México se sigue utilizando y en Estados Unidos ya no. ¿Por qué? Porque causa disminución en la irrigación periférica. Así es. Entonces, ¿qué dicen estos anuncios? Usted ha tenido problemas con el medicamento X. Si usted ha tenido problemas, comuníquese con nosotros. Bueno, ok. No estoy yo a favor de estar a la casa, ¿verdad? Pero lo que sí, la experiencia que he tenido en casi más de 20 años de esto, es que las cartas de consentimiento que incluyen cobertura médica solamente para emergencias, considero que no se deben de aceptar, porque eso hace que las personas que tengan eventos adversos a mediano o a muy largo plazo no van a poder tener los derechos que les corresponden, porque aunque sea muy largo plazo, pues fue un efecto adverso de ese medicamento. Entonces, yo lo que creo, y bueno, lo que hacemos en donde yo estoy, es de que pólizas de emergencias no se aceptan solamente, sino que tienen que decir que cubren la emergencia, el tratamiento de los eventos adversos demostrados en la literatura médica, porque tampoco se puede decir que porque le dolió el dedo meñique, ¿verdad? Eso ya va a ser, o sea, tiene que haber una fundamentación médica. Generalmente, pues en la literatura médica eso está, o hay reporte de la FDA, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que efectivamente cada vez más va a haber efectos adversos a muy largo plazo, porque hay medicamentos y muchos de depósito que pues tienen que ir a largo plazo. Entonces, bueno, pues lo que yo sí les quería transmitir es eso, que sí traten, o sea, el Comité de Ética de Investigación está para que el paciente tenga la, la cobertura ética necesaria, ¿no? Y la cobertura ética necesaria, pues es aquella que se desprende del medicamento. Es un medicamento que después de 20 años se vio que producía tal cosa, bueno, pues fue un efecto, ¿verdad? Y sí le corresponde a la farmacéutica. Entonces, bueno, ese es uno de los comentarios. Ustedes han oído, bueno, no nada más oído, está en Helsinki, está en CIOMS, están las principales. Bueno, a ver, les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes entraron al Comité de Ética de Investigación, o para entrar al comité, o cuando ya estén en el comité, como este caso de certificación, ¿les han pedido que hagan un examen de certificación o que por lo menos hayan leído los documentos que pone con bioética para el Comité de Ética de Investigación como requisito? No, en mi caso no. Porque creo que no, Y yo creo que, aunque me regrese un poco, yo creo que eso es un punto muy importante, porque pues para opinar de un tema, pues tiene uno que saber de ese tema, ¿verdad?
Entonces, lo mínimo sería que las personas que estamos dentro de un comité o que se les está postulando para un comité, se les pida que conozcan, no, tampoco de memoria, ¿verdad? Pero que conozcan los documentos que tiene Comisión Nacional de Bioética para el Comité de Ética de Investigación. Si ustedes se meten a Conbioética, ¿se han metido? También pregunto, ¿se han metido a la página de Conbioética? Sí. A ver, Sí, la sí. doctora Burgos, sí. A ver, levanten la mano para saber cuántos. Bueno, pues es que nomás veo una mano, ¿verdad? Pero bueno, 2. Ok, no importa, no es examen ni mucho menos, pero sí es mi experiencia de que se invita a un investigador o a una persona pues conocida de los miembros a participar en el comité de ética de investigación y no sabe nada de los documentos marco de la ética de investigación. Y eso es lo más fácil, ¿eh? Porque en los comités de bioética ahí sí está la cosa difícil, porque ahí no, o sea, como les digo, el encuadre ya está hecho en el comité de ética de investigación. En cambio, en el de bioética es un problema, porque es un problema, pues, de juicios morales, que es muchísimo más difícil. Entonces, a ver, voy a ir apuntando y se los voy a mandar a Marisela. Van a decir que qué barbaridad, pero pues sí, desgraciadamente en el NHI pues de Estados Unidos hay un examen para miembros de los comités de ética de investigación. Se hace online y les dan un diploma, ¿eh? Y está bonito el diploma y todo, y dice que cubrió los requisitos. Todo. Lo que pasa es de que no exactamente, es como más puntillosa la ética de investigación en Estados Unidos que acá, ¿eh? Pero bueno, no sobra, no es exacta, pero se puede hacer. Lo hacen online y está bastante bien. Y entonces yo creo que estaría muy bien que las personas del comité o las que quieran ingresar al comité o que se les invite, pues tengan un poquito de prerequisitos o que se les dé 6 meses para tener ese diplomita o documentito que es muy, muy fácil. Déjenme poner aquí examen, mandar el examen, porque si no se me va a olvidar. O sea, no es mexicano. Yo quisiera que hubiera uno mexicano y pues si ustedes lo hacen, qué bueno y nos lo comparten, ¿verdad? Pero ahorita ese es gratis, está bien y por lo menos conocen los principales documentos de investigación, al menos Helsinki y la reglamentación nacional, claro, en ese caso es la americana, pero es relativamente, yo diría que 85% como la mexicana. Entonces, yo sí que diría para que no haya problemas y para que además puedan ejercer los derechos de los sujetos de investigación. Pues lo primero es conocer este tipo de documentos, porque si no saben qué van a defender, pues qué defienden, ¿verdad? En cambio, si ya conocen por lo menos Helsinki, por lo menos CIOMS, por lo menos la guía de Conbioética, la Declaración de Derechos Humanos y Bioética, o sea, los documentos poquitos realmente que hay en Conbioética. La otra cosa es que las sesiones no sé de cuánto las hagan, pero bueno, generalmente son como de 1:30, pero si no tienen muchos protocolos, por ejemplo, podrían dedicar media hora a la lectura de algún documento importante en el campo de la ética de investigación. Porque de verdad, yo lo que creo es de que muchas personas no defienden, pero es porque no saben ni qué defender. Entonces, pues, sí es muy importante. Todos estamos en el área de la salud. En el área de la salud todo hay que justificarlo y argumentarlo. ¿Y por qué no va a ser aquí eso? O sea, esto también se tiene que hacer justificado y argumentado. Entonces, bueno, pues ese es otro punto que ya me regresé, pero ya no sé en qué íbamos.
Pero sí, yo creo que sí, no es sangrón pedir cuando se va a entrar a algún lugar de que las personas se capaciten. Yo creo que es parte de la responsabilidad profesional. Entonces, bueno. Una pregunta. Sí. Perdón. Lo del el examen de NHI ¿tiene algo que ver con el que se hace también de Transcelerate o son cosas diferentes? No, es diferente. Sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, la otra cosa que yo les quería preguntar, que estaba en relación al Comité de Ética de Investigación, una cosa es que si ustedes ya han oído hablar del reconsentimiento, y el otro es que si han oído hablar de la cobertura post-protocolo. No, yo no. Del consentimiento sí, de la cobertura no. A ver, dime qué has oído de lo de... ¿Les puedo hablar de tú? Claro que sí. Es que como están tan jovencitos, se me hace así como que de usted. No. A ver, ¿qué has oído del reconsentimiento? Bueno, nosotros tuvimos un protocolo y extensiones del mismo protocolo que duraron prácticamente 8 años. Entonces, conforme se iba modificando la información disponible, se hacían modificaciones al protocolo y cada modificación al protocolo significaba que se producía un nuevo consentimiento y teníamos que reconsentir a todos los pacientes. Ok, eso es lo usual. ¿Eh? Eso es lo que dice FIOMS y está muy bien. Y generalmente también anualmente hay muchos lugares donde hacen reconsentimiento anual de protocolos largos, pero lo que nos dicen los documentos es de que se haga reconsentimiento cuando haya un cambio importante en el protocolo o sus condiciones. Y yo les quería comentar, porque creo que fue muy importante, hicimos un estudio en el Instituto Nacional de Nutrición hace más o menos como 3 años, en donde en pacientes de artritis reumatoide que tienen protocolos también de muchos años, se vio qué había pasado con el consentimiento, cómo habían tomado el consentimiento y cuál había sido la diferencia al reconsentir, aunque no hubiera cambios importantes en el protocolo. Y les voy a contar la experiencia y a lo mejor la quieran retomar, porque yo sí creo que se tiene que considerar esto y hacer así como un poquito de mejoras, ¿no? Por el bien del paciente. Y es lo siguiente. Lo que se vio, así en resumito, de esta investigación, es que el 80% de los pacientes se les pidió al año de haber firmado el consentimiento. O sea, el consentimiento inicial se les entregó como debe ser una copia firmada, ¿verdad? Y además se les dijo que la compartieran con los familiares, que es lo usual. Y la otra cosa es de que en ese consentimiento venían opciones para usar la muestra en genética, para usarlo en otras investigaciones o solamente en la investigación en turno. Cuando se firmó el primer consentimiento, 100% firmó las 3 opciones de utilización de muestras. O sea, para genética, para otras investigaciones y para la investigación actual. Y al año que se les pidió el reconsentimiento y que trajeran su consentimiento, pues más del 70% no encontraba el consentimiento. O sea, lo perdieron, no se acordaban ni que lo habían hecho. Y de hecho, 15% de los encuestados dijeron que ni se los habían dado. Y está firmado que estaba firmado de recibido, ¿verdad? Y según ellos no les habían dado ningún consentimiento, ni por verbal, ni por carta, ni por nada. Y cuando se les dio el segundo consentimiento, pues nada más el 100% aceptó que se usaran sus muestras para la investigación actual. Nada más 20% para la genética y nada más 15% para otras investigaciones.
¿Qué quiere decir? Que cuando los pacientes, porque esto se correlacionó con el estado clínico del paciente. Cuando ingresó ese paciente la primera vez al protocolo se sentía muy mal, estaba deseoso de lo que sea y aceptó todo. Y cuando se le hizo el segundo consentimiento en que ya estaba estable, muchas de esas personas habían tenido una mejoría importante, pues ya no consintieron lo que habían consentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los consentimientos no solamente varían porque se cambie algo en el protocolo, o sea, no es nada más la parte de la farmacéutica, sino que el consentimiento que se le está pidiendo a un paciente también depende de las condiciones del paciente. Y entonces, yo sí creo que hay que empezar a ver este punto en protocolos que duren más de 2, 3 años, pues para ver si los pacientes quieren seguir haciendo lo que la carta de consentimiento le está pidiendo. Porque sí, se vio muy claramente que conforme el paciente estaba en un estado clínico peor, afectaba más cosas que cuando estaba estable. Entonces, bueno, esto del reconsentimiento se los quería compartir porque creo que es interesante y creo que es importante que se vaya promoviendo modificación para ventajas de los pacientes. Y de la cobertura post-protocolo, ¿alguien de ustedes ha oído? Está también en Helsinki, también está en FIOMS. Pues miren, para mi gusto, esto es otro punto que se toca poco y para mi gusto es muy importante y ahí es donde interviene el comité, una de las cosas importantes, que interviene el comité de ética de investigación. En estas declaraciones, lo que se dice es que se le dará al paciente el medicamento o lo que esté probándose en ese protocolo, post-protocolo, y no se dice cuánto tiempo ni en qué condiciones. En Helsinki, ya ve que se modifica cada 5 años, y en el Helsinki de hace 5 años decía así como yo les puse ahorita. Y ahora ya lo han reducido y lo han puesto a que se hará a través de una evaluación de la farmacéutica. Y a mí esto me parece muy injusto para los sujetos de investigación. O sea, no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia, pero, por ejemplo, en el tratamiento de VIH, un medicamento X, vamos a suponer, por decir una cosa, 3TC, antes de que se comercializara, se conseguía en Estados Unidos, se conseguía ese medicamento 100 pastillas por el equivalente a 150 pesos. Y cuando ya se salió al mercado en forma oficial, entonces eran 30 pastillas por 750 pesos. Y entonces los pacientes que habían estado en esos protocolos bastante bien tratados con este medicamento, pues no podían costear cuando terminó el protocolo ese medicamento. A mí me tocó en forma especial algo pues que a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre este punto y que es precisamente el tratamiento de artritis reumatoide grave. Pacientes que llegaban en silla de ruedas, que habían dejado de trabajar, que una de las señoras me decía que casi se le ahoga a su hijo porque lo trató de bañar en la bañera y por la artritis se le resbaló y no lo podía coger y se le estaba ahogando, y cosas así terribles. Con el medicamento tuvo tan buenas respuestas que llegaban caminando sin sillas de ruedas y se reincorporaban a trabajar otra vez. Llegaban el día 10, ¿verdad? Y se les decía, se terminó el protocolo y nada, al mes estaban otra vez en silla de ruedas sin trabajar
y sin poder hacer ya nada. ¿Por qué? Porque había sido el único tratamiento al cual habían tenido respuesta esos pacientes. No son todos, pero sí algunos. En esta muestra fueron 3 pacientes de los 30 pacientes. Entonces, no es así como que todos, ¿verdad? No todos habían tenido buena respuesta, porque también esa es otra. Entrar a un protocolo de investigación no quiere decir que le va a ir bien a un paciente, ¿eh? Está demostrado que en la mayoría de los casos no hay mejoría, tampoco hay progresión, o sea, es como se quedan igual, ¿verdad? En otros les va peor, en otros les va mejor. O sea, entrar a un protocolo de investigación en pacientes resistentes o en pacientes que no han tenido buena respuesta a otros tratamientos, no siempre va a decir que les va a ir bien, ¿verdad? Pero bueno, a lo que vamos es que estos pacientes pues tuvieron una regresión muy importante de su enfermedad al descontinuarles el tratamiento y que no estaba en el mercado y que era el único tratamiento que les había servido. Entonces, el Comité de Ética de Investigación puede pedir a la farmacéutica que se le siga proporcionando en base a los datos pues, médicos de ese paciente y claro, con el investigador principal, que se le siga dando ese medicamento. Las farmacéuticas tienen lo que se llaman medicamentos por compasión y muchas veces los meten ahí en medicamentos compasivos, de lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque yo creo que los sujetos de investigación tienen derechos ante la farmacéutica. Definitivamente, si no hubieran existido estos sujetos de investigación, el medicamento no sale al mercado. Ahora, hay que considerar que sí, las farmacéuticas tienen un riesgo, como en todas las empresas. Tienen un riesgo de perder o de ganar dinero. El investigador también, de que el investigador es el que menos pierde, porque el investigador, si el medicamento sale bien, pues obviamente no solamente le están pagando, sino que gana el prestigio de ese medicamento, pero si el medicamento sale mal, de todas maneras, no solamente le pagan, sino que aporta algo muy importante a la literatura médica y es que no sirve ese medicamento. Y eso es tan importante como decir que sí sirve. O sea, es un aporte muy importante. Pero el sujeto de investigación también tiene un riesgo. O sea, le puede ir bien con ese medicamento, le puede ir peor o quedarse igual. O sea, tienen riesgos como si fueran riesgos empresariales en donde un sujeto no está haciendo una inversión económica, sino otro tipo de inversión. En este caso, el investigador tiene un aporte de tipo científico y el sujeto de investigación pues tiene un aporte en cuanto a que es un sujeto orgánico de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si un medicamento no sirve? Bueno, pues la farmacéutica efectivamente pierde ese dinero. Como les digo, el investigador gana de todas maneras porque está aportando científicamente que eso no sirve y eso es muy importante. Y el sujeto de investigación pues pierde, ¿verdad? Porque generalmente le fue peor o se quedó igual con su patología. Pero ¿qué tal si sí sirve ese medicamento? Bueno, pues la farmacéutica afortunadamente no solamente va a recuperar lo que invirtió, sino va a tener dinero para otras investigaciones, que eso es lo que se supone, y además va a ganar mucho dinero. La industria farmacéutica es la segunda empresa más grande después de los bancos mundiales. Entonces no es así como muy pobre, ¿verdad? Entonces, y está bien, porque gracias a ella pues se han hecho muchos avances médicos. Pero ¿qué le pasa al sujeto de investigación? Le fue muy bien con ese tratamiento, de repente se le quita, se viene para abajo y todos ganan menos él. Y él fue una parte importante de que ese producto salió al mercado. Si no, no hubiera salido al mercado ese producto. Es como, dijéramos, un socio, aunque no se considera en un contrato, ¿verdad? Pero sí, moralmente es una parte importante de la salida de un producto al mercado.
y como que están considerando que los sujetos de investigación son personas a las que se les hace el favor de entrar a un protocolo. Y yo creo que eso es muy negativo, hace que se empobrezca el sujeto de investigación y que no tenga ningún empoderamiento ante las farmacéuticas, y es minimizar el papel del sujeto de investigación. O sea, sí, el sujeto de investigación necesitaba otra opción, pero también la farmacéutica lo necesita y también el médico lo necesita. Y como les digo, si ese producto sale, todos ganan y el que pierde es el paciente. Entonces, en el Helsinki actual, lo que están pidiendo es que se negocie por parte del Comité de Ética de Investigación antes de aceptar el protocolo si se van a dar tratamientos post protocolo. Y yo creo que sí hay que hacerlo. O sea, yo creo que no es la mayoría, sino la minoría, los pacientes que es la única opción de tratamiento. Vamos a suponer un paciente que le ha ido muy bien con el tratamiento estándar, que se pasa un protocolo y le sigue yendo bien, y se pasa al tratamiento estándar y le sigue yendo bien, bueno, pues ese no, ¿verdad? Pero el paciente, como les digo, que no responde al tratamiento estándar, que se mete un protocolo y le va súper bien, le quitan el protocolo y le va súper mal, yo creo que ese sí es el sujeto que hay que apoyar y hay que ayudarle, y es la minoría de los pacientes, y sí puede ser abordado y sí puede ser costeado por la empresa farmacéutica. Nosotros habíamos propuesto que se metan en una fase especial de fase 4 para que se les diera seguimiento a esos pacientes, y esos pacientes van a dar información a la industria farmacéutica del uso de ese medicamento antes, dentro de fase 4 o en la fase que está cerca de fase 4 antes de la comercialización, pero que no se lo suspendan de golpe. Porque la verdad es una cosa terrible de que un día están bien, al día siguiente se los quitan y ya no tienes nada. Entonces, eso a mí se me hace, dentro de la ética, demasiado injusto. Entonces, yo sí les recomiendo que negocien antes de firmar la aceptación de un protocolo, que se va a dar cobertura post protocolo a los pacientes en los que se demuestre una mejoría con su tratamiento en comparación con el estándar. Porque nosotros lo hemos logrado varias veces, y les voy a decir que no siempre, porque ya Helsinki, como les digo, la actual, ya salió con que si no se negocia previo, ya no se acepta. Y a mí me parece, como les digo, injusto que a los sujetos de investigación se les considere como personas a los que se les hace un favor y que tienen que estar agradecidos porque se les da el medicamento. Y no, eso es un grupo de investigación donde está el sujeto, y el sujeto los necesita y ellos también lo necesitan a él. Así que nada de favores ni de medicamentos compasivos. No están haciendo compasión con una persona que se lo merece. Entonces, bueno, yo sí, la verdad, sí les quiero compartir esta reflexión porque me han tocado casos, pues que creo que han sido muy injustos con estos pacientes, y que en otros casos sí hemos logrado que se les da el tratamiento. ¿Qué es lo que han hecho la industria farmacéutica? Generalmente en el periodo en donde están de fase 3 a 4, les dan el tratamiento al costo del laboratorio. En otros se los han regalado, depende de la farmacéutica. Pero ya cuando sale el medicamento al mercado, he ahí el problema. Cuando sale el medicamento ya al mercado, ya no lo quieren cubrir. Y hay pacientes que son muy crónicos y pues no van a estar bien en un año o en 6 meses, ¿verdad? Y yo sí considero que a estos pacientes se les debería de seguir dando el medicamento, por lo menos al costo del laboratorio. Porque les digo, es como ahora sí que es como no un acto de
es como un acto de reciprocidad, ¿verdad? Que se debe de tener entre quienes colaboraron a la salida de un producto. Entonces, pues bueno, yo lo que les quiero comunicar, ya para hablar un poquito de los comités de bioética, es que el Comité de Ética de Investigación es poderoso. No sientan que las farmacéuticas son internacionales y o económicamente gigantes y ustedes no pueden hacer nada. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que se tiene que argumentar y obviamente conocer por lo menos los documentos claves para apoyarse en esos y decir, según FIOMS, la cláusula mengana, o según Helsinki, la cláusula sultana, o según la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal cosa. Nosotros solicitamos tal cosa. Y como les digo, sí hemos tenido bastante buena experiencia, no 100%, ¿verdad? Bastante buena experiencia con las aseguradoras, digo, con las farmacéuticas. Conocer los documentos también les dan bases para pues saber no solamente qué van a pedir, sino también qué es lo que está flojo, podríamos decir, el protocolo de investigación. Y la otra cosa que pues también creo que sería muy importante, pues es que, como dijimos desde el principio, que el lugar donde ustedes trabajen, la institución donde ustedes trabajen, los conozcan, sepa que están en un comité de ética de investigación para apoyar las investigaciones o de bioética, que a ver este ratito si nos da tiempo de hablar de eso, y que entonces se quiten esas pues fake news, ¿verdad? Respecto a las personas que están en los comités y que pues, no crean que son así como Ku Klux Klan, ¿verdad? O sea, que verdaderamente pues está para apoyar las investigaciones, pero en forma ética. Y bueno, pues yo sí los felicito por estar en estos comités. Muchas personas al principio cuando se empezó esto de los comités, pues ingresaban a Forcioris, ¿verdad? Porque les decían, pues tú vas a estar en este comité, tú en el otro, y no sabían ni de qué se trataba el asunto, y los mandaban ahora sí que a la guerra sin fusil, porque los metían a comités y no sabían nada sobre los comités. Pero ahorita eso ya ha avanzado, y les digo, simplemente metiéndose a la página de Conbioética y leyendo sus documentos, pues van a tener una muy buena base para poder trabajar bien en el Comité de Ética de Investigación. De bioética es otra cosa. Bueno, me gustaría comentarios o qué opinan de lo que les acabo de decir. Yo tengo otra reflexión, bueno, pregunta, reflexión. Nosotros hemos tenido protocolos de psoriasis manejados con biológico y los biológicos igual son medicamentos muy caros. Lo más que hemos logrado es que si el protocolo duraba 6 meses, les den después el equivalente a 6 meses. Pero así un soporte a largo plazo, no. Entonces, no sé cuánto tiempo sería razonable pedirle al laboratorio que les siga dando tratamiento a los pacientes, porque pues la psoriasis no se le va a curar, pero tampoco creo que el laboratorio le vaya a querer dar el medicamento siempre, pues. Ok, bueno, yo lo que he solicitado y que nunca me han hecho caso, ¿verdad? Pero una de las cosas que tiene uno que hacer es pues expresarse y argumentar y a ver si alguien oye, ¿verdad? Pero yo lo que he propuesto y cuando he ido a COFEPRIS a algún tipo de reunión es que se les dé hasta la pérdida de la patente, porque cuando ya se pierde la patente, pues ya son bastante accesibles los medicamentos y además ya el ingreso de las farmacéuticas ya no es dependiente completamente de ese medicamento. Entonces, a mí me parecía, ¿verdad? Que justo para los dos era que se les diera hasta la pérdida de patente. A ver si aceptan. Y un pues comentario. Sí, mira, yo creo que es más fácil
hacer las cosas a nivel local de ustedes, Sí, es. que como nosotros, que dice la capital y guau, 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 es un problemón porque es una cosa gigante. Entonces aquí es bastante peor, yo creo. En cambio, ustedes tienen como más control con las cosas y pueden actuar más directamente. Pues aquí está peor, yo no te digo. Pero sí hay que tratar, sí hay que tratar. Y nada más un comentario de las versiones que suben de repente a la página de Conbioética, a la biblioteca, de la normativa nacional, se tardan a veces de 6 meses a 1 año. Yo las he encontrado más actuales, más pronto en la página de los diputados. Sí, por supuesto. Se meten a Diario Oficial, por supuesto que ahí está mejor. Pero bueno, ya que estamos hablando de cosas de bioética, bueno, pues la página es la de Conbioética, ¿verdad? Pero sí, obviamente, la actualización está en el Diario Oficial. Nada más que pues sí hay que echársela. Es un poco latoso el Diario Oficial, pero bueno, claro que sí, tienes toda la razón. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor García. Gracias. Yo nada más es un comentario. Considero que a lo mejor es difícil el que una farmacéutica pueda acceder a un tratamiento médico de por vida para un paciente que ya se sabe que tiene un padecimiento, sobre todo crónico. Y no me estoy poniendo nada del lado de la farmacéutica, me estoy poniendo nada más en el sentido estricto de las dificultades que pueden haber para ayudar a las personas, porque entramos en una disyuntiva. Yo como persona, pues que le ayuden a la persona que tenga el padecimiento específico, pero yo como farmacéutica, pues uno a lo mejor no es problema, pero si ponen 1,000 o 100,000. Sí, sí, pero no va a ser eso. Y se lo voy a decir por qué, porque les digo, no todos reaccionan bien a ese medicamento y tiene que ser, como les comentaba, aquel que no haya tenido respuesta al tratamiento base, pues, y que con ese tratamiento se haya demostrado que es el único tratamiento al que ha tenido resultado. Y o sea, sí está bastante restringido el asunto. No es cualquiera que diga me sentí mejor. O sea, el investigador principal sí tiene que señalar que si regresa a un tratamiento convencional o que ya se han probado X y X y X y que no ha tenido respuesta o es refractario a esos tratamientos y con sí respondió, pues la justificación es esa. No, y no son tantos, ¿eh? Les digo, de lo que yo he visto, es menos del 10% los que tienen esas características. Porque si ustedes ven los protocolos, hay una curva de respuesta y la mayoría pues tienen pues una respuesta mediana, ¿verdad? Pero hay muy pocos que tienen una respuesta que es diferente a la refractariedad que tenían anteriormente a otro tipo de tratamientos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo de que no se le puede dar a todos los medicamentos gratis, ¿verdad? Aunque es una pequeña parte de los que van a consumir ese medicamento, porque es una muestra. Y ese podría ser el argumento para defender el punto de que se le puede incluir al paciente el tratamiento determinado por el tiempo que dure. Estamos hablando inclusive de si es de por vida. Bueno, yo lo que le estaba yo diciendo a la doctora Burgos, que yo lo que propongo para que, pues decir que es justo medio, que es hasta que se pierda la patente de ese medicamento. Cuando se pierde la patente, que son, bueno, en algunos 10 años, bueno, parece mucho, pero no mucho. Cuando se pierde la patente, bueno, pues entonces ya hay otras alternativas, ¿verdad? Pero mire, a mí la verdad sí me parece injusto para, podríamos decir, para la cantidad de dinero que saca, ingresos que tiene una farmacéutica, el que se desproteja a personas
que sin ellas no hubiera salido ese producto. Es que yo insisto, no es una caridad que una persona se meta a un protocolo. Es una parte importante del proceso. ¿Y por qué se le va a borrar cuando todos ganan? Y él pierde, ¿no? O sea, me parece injusto. A mí también, lo que pasa es que como nosotros somos médicos, lo vemos desde este punto de vista. Los otros son empresarios, son mercadotecnistas, y eso lo ven desde el punto de vista de dinero, y hay que venderles la idea. Por eso está en Helsinki y está en CIOMS. Hay que ponerlo, según el artículo menganito de Helsinki que dice que tal cosa, pues nosotros le pedimos a la farmacéutica que se acepte el manejo postprotocolo en los pacientes en los que se argumente su necesidad, no en todos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo del Comité de Ética de Investigación? La defensa, en primer lugar, la defensa de ética del paciente y también científica, ¿no? Y en segundo, la promoción ética de la investigación. O sea, nosotros también estamos para promover la investigación, pero ética, ¿no? O sea, ya se superó la época de Tuskegee. O sea, ya estamos en otra época, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay que argumentarlo. A nosotros nos ha dado buen resultado. No les voy a decir mentiras, no en 100%, pero sí hemos logrado casos importantes de protección a los pacientes y pues para eso está uno ahí. Nada más que hay que fijarse, ahorita en Helsinki ya lo pusieron, que eso hay que pedirlo antes de firmar la aceptación del protocolo. Entonces, ahí. Y como les decía al principio de la plática, el problema de los protocolos que son pagados, pues está en que si el comité dice que no está de acuerdo a firmar el protocolo, se arma, porque la institución pierde dinero, porque el investigador pierde dinero y obviamente eso no le gusta a nadie. Entonces, estamos para hacer investigación ética y eso no lo inventamos. Ese es un punto bueno, ¿eh? No es un invento del comité, está en las declaraciones de Helsinki Films, son mundiales, no es un invento de uno. Bueno. Sí, me encantaría que pudieran hacer algo, la verdad que sí. O sea, yo lo que quiero es que se empoderen, como dicen ahora, que eso es tan necesario, estar empoderado. Bueno, pues sí. O sea, que sientan que estar en un comité de este tipo, se pueden hacer cosas, no es nada más fírmale que está la carta de consentimiento palomita. O sea, no es eso nada más. Pero bueno, ¿algún comentario antes de que entremos, aunque sea 5 minutos, a lo de comités de bioética? ¿No? Bueno, varios de ustedes están en comités de bioética. Y eso sí que es muy difícil estar en un comité de bioética, la verdad. Si se quiere hacer realmente en forma ética y adecuada, ¿no? Porque, fíjense, ya se va a salir, yo creo que a finales de este año, la nueva guía de Conbioética para comités hospitalarios de bioética. Y sí, efectivamente, pues hay que hacer bastantes cambios. Pero una de las cosas, y bueno, afortunadamente, pues me invitaron a ser parte de este comité para hacer las reformas de la guía. Y bueno, eso no quiere decir que todas mis brillantes ideas las van a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero por ideas, pues sí, se dirán, ¿verdad? Porque yo sí creo que es un grave problema que no se ha podido solucionar y que es las consideraciones del Comité de Bioética, Hospitalario de Bioética, en una forma profesional y adecuada. O sea, en la mayoría de los comités de bioética que he estado, las solicitudes muchas veces no se hacen por escrito, lo cual es terrible, ¿no? Es que el doctor Menganito me dijo que no sé qué y que entonces hay que ver el caso, ¿verdad? Pésimo, pero eso se soluciona bastante fácil teniendo la documentación y pues seguimiento de la documentación adecuada. Pero uno de los problemas es
la heterogeneidad ética de los miembros de los comités. Y luego, aparte de que son muy heterogéneos, podríamos decir, en la escala de valores de cada miembro, no hay realmente, como en el Comité de Ética de Investigación, una normatividad que te solucione los problemas, porque los problemas morales, pues no se pueden solucionar nada más por una regla, y tampoco por la casuística, ni tampoco por ver caso por caso si no se tiene realmente una fundamentación de ética filosófica importante. No es nada más aplicar los métodos que, pues amablemente, están en todos lados, también la guía ahí está, que si Tomásma, que si Pellegrino, que si Diego Gracia, muy interesante, pero ese no es el punto. El tener una metodología no te garantiza que lo que se está recomendando sea lo éticamente adecuado. Porque la mayoría no se basa en la ética general. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? En un caso, primero hay que ver el aspecto médico, luego hay que ver cuáles son las preferencias del paciente, luego las alternativas, luego cuáles son los aspectos jurídicos, y bueno, según todo esto, dan ustedes una recomendación. Pero las recomendaciones se hacen según una jerarquía de valores. Y la jerarquía de valores es personal, y los pacientes o la persona que solicita la recomendación al comité también tiene su propia jerarquía de valores. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que yo creo que están muy difíciles de resolver, porque no se han resuelto ni siquiera mundialmente. Si ustedes ven pues los informes éticos de la Comisión Presidencial de Estados Unidos, que son de los más importantes, tanto la Comisión Presidencial de Estados Unidos como los que están en la Unión Europea, de la Comisión Internacional de la Unión Europea, son podríamos decir, los más pesados desde el punto de vista de la bioética, y aún así, no todos van a estar de acuerdo con lo que dicen. Por eso se consideran recomendaciones. Entonces, así como yo les decía que para estar en un comité de ética de investigación, al menos deberían de conocerse los principales documentos en donde se basan las argumentaciones de ética de investigación, por lo menos, pues en lo de bioética se complica porque está el aspecto médico, el aspecto filosófico y el aspecto jurídico mínimo. Entonces, las personas que están en un comité de bioética tienen que saber por lo menos lo mínimo de legislación, o por lo menos buscarlo. O sea, a mí me da así como mucha cosa que, por ejemplo, en una ocasión que querían realizar un aborto de un bebé de 5 meses porque tenía síndrome de Down, pues ni siquiera sabían qué decía la legislación al respecto, ¿verdad? Empezando por ahí, si eso era legal o no era legal. Entonces ya empecemos por ahí. Nadie dice que hay que aprenderse de los códigos, ¿verdad? Pero hay que saber dónde están los códigos. Y, o sea, busca uno ahí en lo que se llama pérdida de vida, y entonces, bueno, pues ahí ve si eso es legal o no es legal, o la eutanasia es legal o no es legal, o el suicidio asistido, qué penalidad tiene o no. Por ejemplo, en el Distrito Federal, el suicidio asistido nada más se penaliza por máximo de 3 años. Por lo tanto, es bajo fianza y ya. O sea, no es la gran cosa aquí en el Distrito Federal el suicidio asistido, pero cada estado tiene su código, y entonces, bueno, pues simplemente es ver en el código, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice para el problema que se está presentando en el Comité Hospitalario de Bioética? Pero no solamente hay que saber eso, hay que por lo menos conocer en el campo de la salud que se está planteando, o traer un experto
que pueda explicar en ese campo de salud qué es lo que implica, qué alternativas, etcétera, se tienen en esos casos. Y obviamente se tiene que tener cierta comprensión del área médica, porque ya ven que lo que se pide en los comités de bioética es que sea interdisciplinario, que haya un miembro de la comunidad, que haya un miembro representante de los pacientes, que haya un miembro del área administrativa, que haya un miembro de la postura religiosa que predomine en esa institución, etc., etc. Y eso, claro, pues no todo el mundo tiene la misma comprensión de los temas, que ese es otro de los problemas. Y el otro problema que yo también veo importante es que la mayoría no ha estudiado filosofía. Y la ética, la definición de ética es la filosofía aplicada. O sea, la ética no es lo que cada quien piensa que es bueno o malo. A muchas personas se les dice, bueno, ¿tú qué crees que está bien o que está mal? Ah, no, lo que yo creo, pues es lo que yo siento que está bien. Ajá. O sea, el sentimiento no nos garantiza que eso está bien o mal dentro de la ética filosófica. Puede ser que para esa persona, y tendríamos que ponernos ahorita a hablar sobre la fundamentación de los juicios morales, puede ser que para esa persona sí, pero eso no quiere decir que eso va a ser una recomendación de un comité. Ahora, ¿cómo está conformado? O sea, ese es otro de los problemas que yo veo, que no saber filosofía, es porque ahí va la ética, ese es un problema, porque ¿cómo se va a alegar de lo que es correcto o incorrecto en algo si no se sabe nada de ese tema en el campo de conocimiento que es la ética? Entonces, ese es un problema que veo. El otro problema que yo veo es que en muchos lugares lo que pasa es que se hacen comités ad hoc de quien quiere. O sea, en el comité de la esquina, del hospital de la esquina, aprueban el caso de aborto de la señora que tiene 8 meses de embarazo y que su hijo tiene síndrome de Down, por decir una cosa. Y si se va al comité de 2 cuadras para allá, que es otro comité, no consideran que no es adecuado. Y si se va al comité de la otra esquina, le van a decir otra cosa diferente. O sea, no hay una homogeneidad en las recomendaciones de los comités. Y eso se ha visto mundialmente, no es nada más un problema de México. A donde vaya la persona, pues ahora sí que de ahí va a salir la recomendación y va a ser diferente dependiendo de dónde vaya. Porque la conformación del comité, sus lineamientos éticos, van a ser diferentes de comité en comité. Y eso, pues hombre, no es un 2 más 2, porque la ética y la moral no es 2 más 2, pero sí tiene que haber cierta uniformidad. Porque entonces, ¿de qué sirve que si de mala suerte yo me fui al que me dijo que no y mi amiga se fue al otro y le dijeron que sí, ¿verdad? O sea, no puede ser eso. Y esto es uno de los problemas graves de los comités, la no capacitación filosófica de los miembros. La otra es que aunque se tenga la capacitación filosófica, en base a ese tipo de conocimiento de la ética, podríamos decir, se hace una escala de valores. Y esa escala de valores, pues sí es personal. Y tiene mucho que ver, no solamente con la subjetividad personal, sino con el tipo de vivencias que tiene esa persona. Entonces, ese es otro de los puntos que es muy difícil, entonces, el poder hacer algún tipo de recomendación que verdaderamente pueda servir a la persona que le está solicitando. Yo de la parte más práctica que he encontrado, no sé si ustedes se han metido a la página de la Asociación Médica Mundial. ¿Alguien se ha metido a la asociación? De veras que se los recomiendo, de verdad se los recomiendo.
nada más ponen Asociación Médica Mundial y sale, o World Medical Association, como quieran. Pero tienen cerca de 300 declaraciones de lo que quieran. Está bien, no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero está bien suspender la alimentación de los pacientes terminales, ponen pacientes terminales, y salen ahí todas las declaraciones que estos grupos médicos de expertos han realizado. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a depender de la opinión de los demás? No, pero como en todo, en un proceso que tenga cierta seriedad científica o metodológica, se puede acudir a expertos. Y la Asociación Médica Mundial son grupos de expertos que desde los años 60 se están dedicando a ver problemas de la ética médica y a hacer consensos, y además, podríamos decir que sean conformados por la praxis y que además sea parte de lo que se llama lex artis médica, o sea, de cómo se debe comportar un médico. Entonces, está de todo lo que quieran. Está, por ejemplo, manipulación genética. Les preguntan, ¿podré elegir el sexo de mi bebé por reproducción asistida? Que no sea terapéutico, ¿verdad? Porque pues ya ven que eso sí, éticamente sí es correcto, en el sentido de que si hay una enfermedad de tipo congénita, transmisible genéticamente y se puede corregir el gen, bueno, pues eso sería terapéutico, no se ve ningún problema, pero bueno, vamos a poner otras cosas. Se meten a la Asociación Médica Mundial y seguro encuentran alguna guía. Y eso, pues, por lo menos ya puede empezar un debate más justificado de argumentación. Entonces, pues esos son unos de los problemas que yo veo en los comités de bioética, que realmente no estoy para nada criticando a Conbioética, pero sí lo voy a proponer, ¿verdad?, en esta nueva guía, que dice que las recomendaciones deben de ser por consenso. Y el consenso se incluye en el 100% de los integrantes. Y yo digo que, ¿por qué? A lo mejor mi escala de valores no es concordante con los otros 8 miembros del comité. Vamos a suponer que somos 9, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo. Entonces, y si yo tengo argumentos suficientes, ¿por qué no se me va a tomar en cuenta? A lo mejor, para la persona que está pidiendo opinión, el argumento disidente es el que más le parece. Uno no sabe. Uno debe de dar los argumentos justificados, no lo que crean las personas, sino en base a tal, o sea, los argumentos se tienen que justificar como se hace en medicina y como se hace en derecho y como se hace en todos lados, se justifican las cosas, no nada más porque se me ocurrió. O sea, se debe de decir según el código menganito, según la guía bioética de no sé qué, según el filósofo mengano, o sea, o según la ética moral general de, yo qué sé, de Aristóteles, tal cosa. Se tiene que justificar, cuesta más trabajo que decir, consensamos en que está muy bien, eso es todo. O sea, no, eso no es un verdadero argumento que les sirva a una persona que está teniendo un problema y que quiere saber, y muchas veces lo que quiere es que le dé permiso el Comité Hospitalario de Bioética para algo. Entonces, ni estamos para dar permisos, ¿verdad? Pero sí para argumentar y para dar razones y que la persona reflexione. Pero para que reflexione no es nada más decir nosotros opinamos tal cosa, sino lo justificamos porque él está aquí, allá y acullá. Así como un abogado siempre dice, me baso en la ley mengana, sultana y perengana. Un médico dice, voy a dar este tratamiento porque la buena práctica médica dice tal y tal y ya me metí en PubMed y tengo 80 artículos sobre eso. O sea,
se justifica en cualquier campo de conocimiento. ¿Y por qué no se va a tener que justificar en bioética? Nada más porque la mayoría de las personas creen que hacen bien porque creen que hacen bien, pues no. Entonces, yo creo que sí se deben de tomar en cuenta todas las opiniones. Vamos a suponer que son 9 miembros, tienen que ser impares, ¿verdad? Entonces, 9 miembros del Comité Hospitalario de Bioética. Y que 8 miembros opinan tal cosa y coinciden. Pues se pone ahí. 8 miembros coincidieron en tales recomendaciones por tales razones. Uno de los miembros, no tienen que decir Menganito puso la discordia. No, nada más es uno de los miembros argumenta tal cosa. Porque a mí me parece que es impositivo y la ética no puede ser impositiva. Decir todos tienen que pensar lo mismo en ese comité, ¿y por qué? Entonces, no. Pero lo que sí valen son los argumentos. Y por eso ahí la reflexión, ¿de dónde saca uno los argumentos? Pues como el comité no es un bufete jurídico, hay que considerar la ley, pero eso no es lo más, no están preguntando qué dice la ley. Está preguntando qué dice el Comité Hospitalario de Bioética. Toma en cuenta la ley, toma en cuenta, obviamente, la medicina, pero lo están preguntando por la ética. Lo que hace es especial un comité de bioética es la ética. Entonces, ¿cómo se justifica desde el punto de vista ético? Entonces, yo creo que cuando a uno lo invitan a un comité de bioética, qué miedo. Porque las recomendaciones que uno dé, la verdad, son recomendaciones que van en el campo moral y que muchas veces, si la persona nos hace caso o no nos hace caso, pero vamos a suponer que nos hace caso, ¿verdad? Va a tener una repercusión moral. Y la repercusión moral no se quita con curitas o aspirinas. Tienen un problema realmente, la conciencia de la persona puede tener problemas para toda su vida. Entonces, sí, efectivamente, la responsabilidad de los comités hospitalarios de bioética es muy grande. Y además, pues que como yo les decía cuando salió la guía bioética, tienen que hacer no solamente educación de los miembros de los comités, sino de todo el personal, y llámese pacientes o familiares, y de la comunidad donde está el hospital, o sea, de la colonia o la zona esa que les toque. Y como les decía yo, medio de broma y su nieve, ¿no? Porque, ¿cómo le haces? ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Si en los comités de ética de investigación muchas veces se quejan del tiempo que tienen que estar estudiando los protocolos, estudiar un caso bioético se lleva mucho tiempo, porque les digo, tiene uno que estar viendo la reglamentación jurídica, la filosófica, la del campo de conocimiento médico que se trate, y luego estar reflexionando qué será lo adecuado y ver las recomendaciones que se hicieron anteriormente, etcétera, etcétera. Y luego ponte a hacer cursos y dar conferencias y hacer panfletos y ir a la comunidad a tratar de que las personas sean más éticas. En cuanto a intención está muy buena, pero en cuanto a posibilidad práctica está muy difícil. Entonces, yo creo que todas esas cosas se deben de reconsiderar. Sí, está muy bien, les digo, como intención, querer una sociedad más ética y que a esos 9 miembros del comité les corresponda no solamente su campo, sino a lo mejor los 200 o 300 personas que están en su hospital y los miles de personas que viven alrededor del hospital, pues sí está muy bien. Nada más que para eso se necesita apoyo económico y administrativo. Y los comités de investigación sí tienen una partida que está inscrita propia de lo que las farmacéuticas pagan. Y por lo tanto, los comités de ahí, si de veras
funcionan bien esas cuotas, que gran parte van a la dirección, pues tienen para capacitación, para recursos, para poder hacer formación a través de volantes, de una revista, de unos pósters, o sea, hay algún tipo de apoyo económico para ciertas funciones del Comité de Ética de Investigación. Pero como el Comité de Bioética no cobra nada, pues ¿de dónde va a sacar el apoyo económico para poder hacer educación de la sociedad, educación de la institución, llámese aunque sea un póster? Entonces, ese es uno de los problemas que se tienen que ver. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, pero eso pues es una forma interna, es que de los recursos que se llega a la institución por el Comité de Ética de la Investigación, una parte se vayan al Comité de Hospitalario de Bioética, porque si no, no tienen ni para una secretaria, ni para, como les digo, ni siquiera para hacer 3 folletos al año, porque no tienen ingresos. Entonces, claro, la ética, todo el mundo cree que es así como que se aparece el Espíritu Santo y todo se resuelve, ¿verdad? No, pero también se necesita dinero ahí. Entonces, desgraciadamente, ¿de dónde se va a sacar dinero? Entonces, no se puede muchas veces cumplir con todas esas obligaciones que, les digo, están muy bien en intención, y luego pues está la forma y el fondo de las recomendaciones o de lo que se quiere promover. Y a promoción así social o general, eso sí está mucho más fácil, porque simplemente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, con esas 2 declaraciones ya tienen para poder educar al personal y a la comunidad si tienen los recursos para llegar. Pero los casos, ahí la problemática que yo veo en los comités. Hay una falta de consenso, porque no puede haber un consenso 100% nunca en la ética, y porque no se toman en cuenta los disensos, y yo creo que se deben de tomar en cuenta. Y el otro problema que veo es que en muchos lugares no se sabe o sea, le falta promoción al Comité Hospitalario de Bioética en la comunidad, que les digo, eso se puede hacer directamente en las sesiones anatomoclínicas, etcétera, que los presente, como les decía anteriormente, el director del hospital, y que empiecen a tener esa autoridad, prestigio que debe de tener el comité, tanto de ética de investigación como el de bioética. Y pero o sea, que los casos que lleguen al comité, yo lo que veo es que muchas veces no deben de llegar al comité. Gran parte, por ejemplo, de los que llegan a uno de los hospitales que estoy yo, es solicitudes de las personas que están en ginecología para proceder a aborto en tal caso, donde está de acuerdo la madre, el padre y la ginecóloga. Eso no es un problema ético. Ellos no tienen el problema de si abortaré o no abortaré. Van a abortar. Lo que quieren es el permiso del Comité Hospitalario de Bioética. Y el Comité Hospitalario de Bioética no está para dar permisos, está para dar argumentaciones. Y si eso es legal, y aparte ellos están de acuerdo, no es un caso para el comité. O sea, los casos del comité son casos en donde haya algún problema de valores contrapuestos. Si dijeran, es que no sé cuándo empieza la vida, y si empieza la vida no abortaría, pero si no empieza la vida sí abortaría. Ok, ahí hay un conflicto de valores. Pero en los casos donde lo único que quieren es un permiso, porque tienen miedo de que legalmente vaya a haber consecuencias y quieren decir que el comité les dio permiso, pues eso es otra cosa. O sea, para eso no está el Comité Hospitalario de Bioética.
Bueno, aunque sean unas poquitas reflexiones, porque la verdad es un tema muy interesante y muy preocupante. Para mí, de veras, los comités de bioética son preocupantes. Los comités de ética de investigación creo que tienen un marco bastante sencillo de actuación, tienen unas posibilidades de lucha para los derechos de los pacientes muy buenas o sea, la verdad yo veo muy bien, muy fácil, podríamos decir, los comités de ética de investigación. ¿Algún comentario que quieran hacer ya en estos pocos minutitos? Oigan, qué barbaridad, oigan, o yo hablo demasiado y se aturden, ¿verdad? O no sé qué, porque digan algo. ¿Les parece bien, mal lo que he estado diciendo? ¿Ya quieren que se acabe la clase? ¿Algo les parece interesante o qué? Pues para mí todo lo que dijo es muy interesante, o sea, es lo que hemos apuntado con cada maestro y maestra, como que van enfatizando. Y sí, la ética es una filosofía aplicada porque es muy compleja. Yo creo que ética, como dijo un maestro que yo se lo pregunté directamente, dijo, es quien tiene la mejor versión. Eso es la ética. Pues sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por la... Muy y nos van enfatizando los puntos. Ok. Algo que crean ustedes que puedan aplicar. Bueno, yo que estoy en los dos comités, yo creo que lo cotidiano es la falta de profesionalización, ¿no? Casi no hay gente profesional ni en un comité ni en el otro. Son gente que usualmente se escogen por valor moral más que por actividad bioética. No tanto en el centro del país, que hay más gente profesional, pero sí entre más nos alejemos del centro del país o de los grandes núcleos, existe menor cantidad de individuos profesionales. Y esto hace que tanto los comités de bioética como el bioética en la investigación, pues primero que nada sea la calidad moral de las personas lo que impera para llamarlos, ¿sí? Más que otra cosa, es lo fundamental. Y en el caso de la investigación es todavía más problemático, porque muchas de estas personas morales nunca han hecho investigación y es otro problema agregado. ¿Sí? Como alguien que nunca ha hecho investigación se pone a hablar de ética en la investigación, pues tenemos un choque que es el pan nuestro de cada día. Y esa es otra cosa que es muy importante en nuestros comités. A lo mejor con el paso del tiempo, cuando haya más gente bioeticista, a lo mejor esos espacios, grandes huecos que tienen todos los comités, se van haciendo más homogéneos y van cerrándose, y en el futuro esto sería mucho mejor. Capacitarse. Sí. ¿Alguna otra cosa que crean ustedes que se pueda aplicar o que les pueda servir en sus comités de lo que hablamos? ¿No? Bueno, pues bueno. ¿Sí? Pertenezco al comité hospitalario de bioética de un hospital psiquiátrico y actualmente estamos formando o ya está en proceso de formalización y acreditación por bioética el comité de ética en investigación. Y sí es cierto lo que comentaba el doctor Rafael, es muy complicado encontrar personal capacitado en las áreas que se necesitan para formar el comité. Incluso me tocó, bueno, actualmente soy el secretario del comité de bioética del hospital y parte de lo que nos han pedido es ahí por parte de Secretaría de Salud, es la actualización y nos presionan para mantenernos actualizados. Entonces es algo que nos ha fortalecido al menos al comité, porque estamos constantemente en esta capacitación. Y parte de eso fue precisamente cuando nos enteramos de este diplomado que se iba a dar y tuve a bien de invitar a varias personas
Y de esas personas que aceptaron la invitación para participar en este diplomado, son personas que también invitamos para formar el comité de ética en investigación, como para que ellos puedan tener esta base de tener un panorama más amplio desde una perspectiva de investigadores de primera mano. Incluso a directivos del hospital. Tenemos aquí al subdirector y al director del hospital que quizás no participan directamente en el comité, pero el hecho de que hayan aceptado y estén presentes y están participando, ya nos habla del interés de nuestra institución de estar en crecimiento, ¿no? Quizás estamos empezando en esto de la ética, de la bioética, pero el sentir el respaldo, quizás económicamente la institución no puede sustentarlo, pero sí por lo menos esta parte moral de acompañarnos, ¿no? Respalda mucho a los compañeros que estamos aquí en el comité. Perfecto, me parece muy bien. Y aunque ya se acabó el tiempo, no quiero dejar de comentarles que en Estados Unidos es obligatorio que los investigadores tomen un curso de ética de la investigación. Es obligatorio. Y sería quizás bueno, ¿verdad? Que si es posible en sus instituciones, si son investigadores propios de la institución, que generalmente se empieza por esos, que se les pidiera al menos que lean los 2 lineamientos básicos en ética de investigación y que llenen un papelito en el que digan que leyeron al menos eso, o sea, Helsinki y OMS, que yo creo que sería lo mínimo, o el apartado en la Ley General de Salud sobre ética de investigación, alguna cosa que se les pida mínimo de ética, porque muchas de las personas es por desconocimiento que no han tomado en cuenta algunos aspectos éticos de su investigación. Así bueno, es. Pues, fíjese que yo acepté porque daban una beca del 50% para apoyar a mi compañero, el que habló ahorita, el psicólogo Yair, para que les sea más barato. Pero como subdirector y también mi jefe, el director, no podemos pertenecer, pero sí es bueno como investigadores tener al menos un diplomado. Claro, claro. Y conocerlos, le digo, muchas quizás faltas a la ética es por desconocimiento. O sea, hay que partir de la buena fe de las personas siempre. Pero bueno, pues se acabó el tiempo, yo estuve encantada, espero no se hayan aburrido mucho y que por lo menos algo les haya servido para su conocimiento. Les agradezco y les deseo toda la suerte. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bye.